La parte de este video, seguimos con tipo de mutaciones. La primera que vimos es la génica, que afecta específicamente a nuestras pares de bases. El segundo tipo es a nivel cromosómico y se llama mutaciones cromosómicas o estructurales. Nos dicen que son aquellas que va a afectar completamente a un cromosoma, por lo tanto son pérdidas más grandes de fragmentos de ADN, ¿ok? Y solamente son observables en el microscopio. Entonces, vamos a recordar que cuando yo les dejé la práctica de laboratorio que ustedes realizaron en casa, hicieron un cariotipo humano. Y el cariotipo humano básicamente es que nosotros podamos emparejar nuestros grupos de cromosomas, ¿sí? Recordando que en el ser humano tenemos 23 pares de cromosomas, ¿sí? Y cada uno fue emparentado, ¿no? Tenemos el juego, el par 1, par 2, par 3, etcétera, hasta el 23, ¿ok? Entonces, así es como podemos observar este tipo de mutaciones. Esas imágenes que yo les di son imágenes reales de cromosomas obtenidas con un microscopio especial. Ok, entonces, vamos con este tipo de mutaciones cromosómicas. Ok, primero tenemos las de lesiones, que nos dice que es la pérdida de un segmento cromosómico, por lo tanto, la pérdida de información genética. Entonces, si ustedes pueden tener a la mano ese cariotipo que realizamos, imagínense que, por ejemplo, en el par 2 se pierde una patita o un bracito de ese par de cromosomas. Entonces estamos perdiendo información genética, ¿sí? Acuérdense que los cromosomas son dos cromátides hermanas, ¿sí? Que están unidas. Entonces imagínense que a una de las cromátides se le pierde uno de los brazos. Entonces ya perdimos información, ¿sí? A eso se refiere con la deleción, que se pierde un fragmento. Luego tenemos la duplicación, donde se repite un segmento cromosómico. Entonces, imagínense que seguimos, no sé, en el par 2, ¿sí? Y entonces tenemos emparejados nuestros cromosomas, pero uno de estos, acuérdense que son homólogos, son parejitas, uno de estos tiene un bracito extra, ¿no? O el brazo más largo. Ahí estamos observando una mutación de tipo duplicación. ¿Por qué? Porque se le agregó, ¿sí? Un segmento más, ¿ok? Entonces, esa sería la duplicación, que puede ser de mayor extensión o imagínense que puede ser más pequeño, ¿ok? Pero básicamente estamos hablando de una repetición de un segmento cromosómico. Después tenemos la inversión. Nos dice que es la ruptura del cromosoma por 2 puntos. ¿Por qué 2 puntos? Porque completamente se va a deslindar o vamos a mover un segmento completo de este cromosoma, y nos dice que suele no tener repercusiones. ¿Por qué? Porque así como se desprende, se pega nuevamente en ese cromosoma, pero ahora de forma inversa, por eso es inversión, ¿sale? Es decir, si teníamos esta posición, cambia completamente, ¿sí? Y aquí tenemos la imagen. Tenemos aquí, por ejemplo, la imagen de un cromosoma, ¿sí? Esta es una imagen que está representando un cromosoma, y tenemos una región de color naranja, si pueden ver en la imagen. Y aquí tenemos unas flechitas, quiere decir que se invirtió, cambió de posición y se volvió a colocar en el mismo lugar. Por eso nos dice que no tiene ninguna repercusión, porque solamente cambia de lugar, pero tenemos la información, no se ha perdido, ¿ok? Y después tenemos traslocaciones. Nos dice que es cuando un segmento cromosómico cambia de posición, ¿sí? A otro lugar, ¿ok? Del mismo cromosoma, perdón, o a su homólogo, ¿sí? O a cualquier otro cromosoma. Es decir, se pierde el segmento y puede quedar ahí en el mismo lugar, o puede irse con su hermano, ¿sí? Con su cromosoma homólogo, porque acuérdense que están en pares, o puede moverse a otro par, ¿sí? Por ejemplo, en la imagen tenemos aquí que tenemos en un círculo negro el par 24 y el par 21, ¿sí? Y el par 24 pues estaba bien, pero se le agregó un segmento que es como amarillo con líneas negras. Ese segmento provenía del par 21, si pueden observar, porque tiene esa misma coloración. Entonces, se perdió ese segmento del par 21 y se fue hasta el par 24. Entonces sí puede haber en este caso repercusiones, y aquí nos dice que puede afectar principalmente a la descendencia del progenitor que tenga esta mutación, ¿sí? Entonces la traslocación es el movimiento de un segmento de ADN, que es un segmento del cromosoma, se puede cambiar hasta el cromosoma de otro par, ¿sí? Del vecino, o puede quedarse ahí mismo, pero
se adhiere completamente otra vez a él, sino que se cambia al homólogo, ¿sí? A su pareja. Ok, y vamos finalmente con el tipo de mutación, ¿sí? El último, que es el 3, que son las mutaciones genómicas, que estos son a nivel genómico. ¿Y cómo está esto? Bueno, pues nos dice que afecta principalmente o específicamente al cariotipo. ¿Qué era el cariotipo? Recordamos que el cariotipo, ¿sí? Es esta presentación de nuestros pares de cromosomas, ¿sí? Y agrupados por número, ¿no? Par 1, par 2, par 3, par 4, etc. Cada cariotipo puede variar. En el ser humano dijimos que tenemos 23 pares, pero hay otros organismos que tienen menos, ¿sale? Hay, por ejemplo, algunos invertebrados o insectos que tienen menos pares de cromosomas, o hay algunos, como las plantas, que tienen más, ¿sale? Entonces varía entre las especies, ¿sí? Entonces, nos dice aquí que va a afectar la dotación de cromosomas del individuo. Ya no estamos hablando de fragmentos, sino de números, ¿sí? Completamente de cromosomas que pueden estar en cada uno de los pares que está asignado, ¿ok? Entonces aquí nos dice que pueden aparecer más o menos cromosomas de los que debería ir agrupados en cada uno, pues en cada par, ¿no? Del cariotipo. Entonces tenemos tipos de mutaciones genómicas. Principalmente tenemos la euploidía, ¿ok? Que nos dice que es una mutación que afecta el número de juegos cromosómicos completos. Quiere decir que va a afectar el número de pares que tengamos. Entonces, aquí tenemos en la imagen la explicación. Aquí nos dice, vamos a observar la euploidía de una especie con 8 cromosomas emparejados en 4. ¿Sí? Es decir, esta especie presenta solamente 8 cromosomas y es normal, ¿sí? Es una especie que presenta esto, que seguramente estamos hablando de algún insecto. Entonces, tenemos en la imagen, vamos a comenzar del lado izquierdo, la primera imagen nos dice diploide normal, ¿sí? Acuérdense que diploide hace referencia a que tiene sus pares de cromosomas, recordando que son pares, ¿por qué? Porque la descendencia, ¿sí? Tiene la información genética del padre y de la madre, ¿sí? Acuérdense de eso, por eso tenemos pares. Entonces, estos están agrupados en 4 pares, ¿sí? Par 1, par 2, par 3, par 4. Y cada uno tiene sus 2 cromosomas en cada par, como lo dice. Está normal. Ahora, pero de pronto sufre una mutación y en lugar de tener su par, se le agregó uno. Y entonces es triploide. ¿Por qué? Porque a todos los pares se les está agregando uno. Esa es una característica importante que debemos entender de la euploidía. ¿Sale? Que no solamente se le va a agregar un cromosoma a un par, sino que si tenemos esta mutación, se va a agregar a todos los pares. Entonces ustedes pueden observar que el par 1, par 2, par 3, par 4 ahora tienen anexado un cromosoma extra y es un triploide. Y entonces hay otra mutación y tenemos tetraploides. Quiere decir que se agregaron 2 cromosomas más y ahora no es diploide, no tenemos un par en cada uno de los grupos, no, ahora tenemos 4. ¿Sí? Entonces, en el 1 tenemos 4 pares, bueno, son 2 pares, perdón, en el 2, 2 pares, en el 3, 2 pares, en el 4, 2 pares. Si se fijan, es homogéneo, ¿sí? La mutación tiene que afectar a todos los pares, ¿sí? Entonces aquí se incrementó el número de cromosomas, ¿ok? Pero en todos los grupos. Ahora, el aumento de juego cromosómico se le llama poliploidea, es decir, podemos decir es euploide porque tiene un mayor número de cromosomas de lo normal, que lo normal es par, ¿sí? Pero a ese nombre, cuando aumenta, es poliploidía. Entonces, en el ejemplo que estamos viendo es poliploidía porque es triploide y tetraploide, aumentaron los números de cromosomas. Pero si hay una disminución en el juego cromosómico, se le denomina haploidía. ¿Cómo sería esto? Pues fíjense, vamos otra vez al diploide, que es el cariotipo normal de esta especie, y ahora pierde un cromosoma. Entonces, en cada uno de los grupos, grupo 1, 2, 3, 4, pierden un cromosoma. Todos pierden un cromosoma y solamente se queda con un cromosoma. ¿Sí? Eso es haploidía porque solo tenemos un cromosoma. No tenemos nuestro par, solo tenemos uno. ¿Ok? Entonces, tenemos euploidía por un lado, ¿sí? Con las variantes que estamos leyendo, y aparte tenemos otra mutación genómica que es aneuploidía,
que es una mutación que va a afectar al número de cromosomas de un individuo, pero no a toda la serie completa como en el anterior, sino solo a uno. ¿Qué quiere decir esto? En el anterior vimos, en Haploidía, vimos que si se aumenta o se quita un cromosoma es de todo el juego cromosómico, pero ahora en Haploidía no. Podemos quitar o agregar un cromosoma a uno de los grupos. En el par 1, en el par 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 15, en el 16 podemos perder o aumentar uno. Solamente uno de los pares se va a ver afectado, no todo el juego de cromosomas. ¿Ok? Entonces, básicamente tenemos monosomía cuando uno de los pares se queda solamente con un cromosoma. Por ejemplo, en esta imagen estamos viendo un cariotipo humano, ¿sí? Que es muy similar al que ustedes hicieron en su práctica de laboratorio. Fíjense, tenemos nuestros 22 pares somáticos y nuestro par 23, que es el sexual. Por eso tenemos por separado X y Y, ¿sí? Si es mujer va a ser XX, ese es el par. Si va a ser hombres, XY, ese va a ser el par, ¿ok? Entonces, para que no se nos olvide. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, monosomía cuando solo hay un cromosoma. Por ejemplo, en el par 2. En el par 2 tenemos ahí nuestros dos cromosomas y se pierde uno de esos dos cromosomas. Esa es una monosomía, ¿ok? Es una aneuploidía porque solamente en un par estamos viendo la pérdida de un cromosoma. Específicamente le decimos monosomía porque perdió un cromosoma, ¿sí? Pero cuando se le agregan 3 o 4 o 5 tienen otros nombres. Lo más común que se ha observado en la naturaleza es la trisomía, ¿sí? Cuando tenemos 3 cromosomas homólogos. Y en esta imagen estamos viendo una trisomía en el par 21, ¿ok? Pero podemos tener tetrasomía, polisomía en el par 21, en el par 12. Por ejemplo, vamos con el par 12. Imagínense que tenemos nuestros dos cromosomas, se le agrega uno. Sería trisomía. Si se le agrega otro, tetrasomía. Si se le agrega 5, polisomía. ¿Sale? Solamente en el par 12 vamos a ver un aumento de cromosomas. Los demás están normal, pero obviamente sí afecta. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que tenemos una trisomía y está subrayado con rojo en este cariotipo humano en el par 21. ¿Qué enfermedad podemos tener si tenemos un cromosoma de más en este par? La conocida enfermedad de síndrome de Down. ¿Ok? El síndrome de Down se da por una trisomía en el par 21. Si ustedes, algunos lo pusieron en su práctica de laboratorio, pero algunos cuando estuvimos haciendo la práctica me comentaban, es que tenemos un cromosoma de más. ¿Por qué? Porque el cariotipo que yo les di para la práctica de laboratorio era un cariotipo de una persona con síndrome de Down, ¿sí? Entonces, ese cromosoma que sobraba era del par 21, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta enfermedad, pero hay otras enfermedades que se pueden dar. Por ejemplo, hay una enfermedad que se da en las mujeres cuando tenemos, recuerden que somos XX, ¿no? Nuestro par sexual es XX, pero se les agrega otra X, ¿sale? Tenemos 3X. Entonces ahí hay problemas, por ejemplo, en el caso se les conoce como superhembras, es una condición que se puede dar en las mujeres, y entonces tenemos una carga hormonal mucho mayor, ¿sí? En esa mujer que en una mujer normal. Entonces, dependiendo, entonces si nosotros buscamos, de hecho en el PDF que yo les mandé, ahí venía si tenemos un aumento o un aumento en algún par de un cromosoma o perdemos, ¿sí? Una monosomía, perdemos un cromosoma, las distintas enfermedades que se pueden presentar, ¿sí? Y en general las mutaciones cromosómicas y las genómicas las podemos observar con un cariotipo, viendo nuestros cromosomas, ¿ok? Y bueno, eso sería todo con respecto al tema. Entonces, la tarea 11 se encuentra en un PDF en nuestra carpeta del bloque 3 en Edmodo y esta presentación, como les comenté al inicio, se encuentra en la carpeta del bloque 3 para que ustedes puedan revisarla nuevamente. Eso sería todo. Les recomiendo que si ustedes ya tienen la información que se había hecho anteriormente como una actividad y quieren reforzarla con lo que les estoy diciendo en este momento, lo pueden hacer. Y esto sería pues la clase del día de hoy. Muchas gracias por toda su atención.